Con sus más de 620 años, el Imperio Otomano es uno de los más antiguos e influyentes de la historia. Durante su periodo más glorioso, controló decenas de países, incluidos los actuales Egipto, Jordania, Bulgaria y los territorios palestinos. Más tarde se añadieron Grecia y la costa norteafricana. Contaba también con Siria, Rusia, Líbano, Hungría y partes de Arabia, sin olvidar Macedonia e Israel. Es por eso que hoy compartiremos 5 curiosidades espeluznantes sobre el Imperio Otomano que quizás desconocías. Pero antes de adentrarnos en esta interesante época, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comencemos. El fin de los asesinatos a los príncipes. Para los otomanos, el poder constituía un asunto familiar, donde todos los varones de la dinastía se consideraban posibles herederos del título. Por ese motivo, la muerte del soberano podía dar lugar a luchas fratricidas, con consecuencias terribles para la unidad del Estado. Una posibilidad que a mediados del siglo XV impulsó a Mehmed II a establecer una drástica medida, consistente en que el sultán que llegaba al trono debía inmediatamente ejecutar a sus hermanos. La muerte de príncipes o de otras personas prominentes debía producirse de una forma honorable, es decir, sin derramamiento de sangre, para no debilitar la estirpe, perdiendo su fuerza entre la tierra. Por lo general, se recurría a la estrangulación, posiblemente con la cuerda de un arco. Esta práctica se llevó a cabo con cierto rigor hasta finales del siglo XVI, cuando la muerte de hasta 19 príncipes sacudió incluso a la propia población de Estambul, que criticó severamente al soberano Mehmed III por ordenar semejante matanza. Cuando su hijo Ahmed I llegó al trono en 1603, siendo todavía un niño, no quiso por ello aplicar la cruda norma, librando así de la muerte a su hermano el pequeño príncipe Mustafa, quien precisamente acabaría sucediéndole. Durante la mayor parte del siglo XVII, se prefirió emplear un método más sutil, encerrando en una cárcel dorada a los varones de la familia imperial y alejándolos de cualquier medio que les permitiera socavar el poder mediante la fuerza. Ello explicaría la falta de equilibrio mental mostrado por algunos gobernantes otomanos de este siglo, probablemente derivada de años y años de espera pasados en la cárcel, viviendo entre la esperanza de ver llegar al gran visir para anunciarle su ascenso, o bien el miedo a la aparición del ejecuto. Orígenes del Imperio Otomano. El Imperio Otomano duró aproximadamente desde el 1299 hasta el 1922 y durante su mayor extensión territorial abarcó 3 continentes, desde Hungría al norte hasta Adén al sur y desde Argelia al oeste hasta la frontera iraní al este, aunque su centro de poder se encontraba en la región de la actual Turquía. A través del estado vasallo del Kanato de Crimea, el poder otomano también se expandió por Ucrania y por el sur de Rusia. Su nombre deriva de su fundador, el guerrero musulmán turco Osman I Gazi, quien estableció la dinastía que rigió al imperio durante su historia, llamada dinastía otomana u Osmanli. Hablamos de un imperio que ya no existe, desapareció como muchos otros. Tampoco existe ningún pueblo ni ningún lugar denominado otomano, ni siquiera podemos hablar de un idioma otomano vivo. Sin embargo, en su momento de esplendor, constituyó un imperio que se enfrentó a otros imperios como el bizantino, el hispánico, el austriaco, el ruso o el británico, ante los que acabó cediendo, a pesar de alcanzar éxitos como la conquista de Constantinopla en 1453 o de importantes capitales como Belgrado o Budapest, y de amenazar durante 2 siglos las costas del Mediterráneo occidental. Acabó apoderándose a sí mismo de las ciudades santas musulmanas de la Meca y Medina, y sus sultanes, descendientes de los beyes de Anatolia, llegaron a ostentar el título de califas. Llegado el siglo XIX, comenzó la ruina. El imperio cayó tan bajo que, para poder sobrevivir ante las acometidas de los zares, tuvo que solicitar la ayuda de potencias infieles como Gran Bretaña o Francia en la guerra de Crimea, la primera contienda donde hubo presencia informativa de la prensa. De hecho, el zar Nicolás I llegó a definir este imperio como el enfermo de Europa. La Primera Guerra Mundial constituyó la puntilla y el origen de su disolución, aunque de sus cenizas surgiría la República Nacionalista de Turquía, que todavía hoy en día mantiene una viva presencia en el escenario internacional. Costumbre nómada para formar parte del Imperio Otomano. Osman apareció en la historia el 27 de julio de 1302, cuando derrotó a los bizantinos en la batalla de Bafea, estableciéndose como uno de los señores más poderosos de la región. Entre los primeros compañeros de Osman no se encontraban solamente hombres de su tribu o de otros grupos turcomanos, sino también muchos griegos que abandonaron en ocasiones una posición prominente en el ámbito bizantino para rendir homenaje al afortunado conquistador. El vínculo con el que Osman se unió a estos
los compañeros no era el de pertenecer a la misma fe, sino a la hermandad de sangre, una antigua costumbre nómada en la que el intercambio de sangre venía a crear un vínculo de raza común. Hoy en día, el verbo jurar se expresa en turco con las palabras an ikmek, que vienen a significar literalmente beber el juramento. Tal uso, extendido sobre todo el mundo militar, fue luego exportado por los ejércitos otomanos a sus nuevos dominios conquistados, dando origen así al poblatismo, la hermandad de sangre generalizada ya en el siglo XVII en el área balcánica. Ideología y sociedad. En relación con los estados europeos de la Edad Moderna, la característica del Imperio Otomano que más llama la atención es la de ser, durante siglos, un imperio multiétnico y multinacional. Algunos historiadores se han atrevido a calificar como una Commonwealth otomana, algo muy distante del Estado-nación que en aquellos siglos se iba estructurando en Occidente y que solo llegando el siglo XIX intentó imitar en Estambul. Con las conquistas se incorporaron poblaciones étnicas diversas y con diferentes religiones que no se intentaron ni turquizar ni islamizar a la fuerza. Esto sucedió tanto por razones económicas, en cuanto que los infieles debían pagar unos impuestos más elevados que los musulmanes, como por motivos de organización estatal, ya que se consideraban el poder que afectaron a este periodo. A partir de entonces, los conversos, sobre todo los procedentes de la Depsirme, pasaron a ser los personajes cada vez más destacados de la administración central. Durante mucho tiempo, en el imperio funcionó la meritocracia, al menos durante los periodos en que la corrupción no estaba tan extendida como para asignarse cargos solo a aquellos que pudieran pagar, o bien cuando los grupos de prisión eran tan fuertes como para ser capaces de repartirse los puestos más rentables. Bases del poder otomano. El secreto para fraguar aquel inmenso imperio turco, además de los primeros logros militares, era el del éxito administrativo a partir de un sistema de impuestos que valoraba muy bien lo que cada parte del imperio podía aportar. Un sistema que hacía tributar desde el primer momento a las tierras recién conquistadas como base para su consolidación dentro del imperio. Ante la enorme cantidad de etnias, culturas y religiones de su enorme imperio, los turcos tuvieron que hacer un gran esfuerzo de centralización e integración. La cuestión era respetar las características de todas esas variantes, manteniendo una cierta unidad en la superestructura del imperio. Los turcos asimilaron varias tradiciones jurídicas y muchas de ellas completamente ajenas al mundo del Islam, lo que obligó a sus dirigentes a hacer algunas concesiones que pusieron de manifiesto el pragmatismo de los dirigentes del nuevo estado. Todo esto limitó algo la capacidad de los soberanos otomanos para ostentar el poder como auténticos príncipes absolutos. Como sus conocimientos técnicos no eran lo suficientemente avanzados, los sultanes reclutarían especialistas alemanes que suministraron estas terribles armas tanto al ejército como a la armada. El número de estas embarcaciones fue creciendo a lo largo del siglo XVI hasta una cantidad verdaderamente impresionante por aquellos recursos con los que contaba el imperio. De esta forma, el imperio otomano podía presentar en los campos y mares de batalla una máquina de guerra que, en la mayoría de las ocasiones, era muy superior a la de sus enemigos potenciales. El sultán se situaba en la cúspide política de todo este conglomerado de pueblos bajo una estructura estatal. Esperamos que hayas disfrutado de aprender más sobre el Imperio Otomano. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante y educativo. Hasta la próxima.